¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. Soy Janet Pérez Moya, le saludo y ampliamos de inmediato el tema que nos ocupaba. La fotografía, en 2 siglos desde su creación, se ha constituido en un elemento de vital importancia para la memoria histórica. Sin embargo, desde que emergieron las nuevas tecnologías que han masificado y democratizado su uso doméstico, la banalización del oficio y del registro fotográfico por parte del establishment han intentado disminuir su carácter documental. ¿Quedará la fotografía reducida a la ficción y lo anecdótico o sobrevivirá en su condición de soporte histórico? Converso de inmediato con mis invitados. En esta ocasión está con nosotros Rodrigo Benavides, fotógrafo, investigador y Premio Nacional de Cultura. Rodrigo, un gusto saludarle. Muy bienvenido. Es mío por ti y por mis colegas aquí. Qué bueno, le agradecemos mucho. También nos acompaña Félix Gerardi. Félix es fotógrafo, también es Premio Nacional de Periodismo y Premio Nacional de Cultura. Un abrazo para usted, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, gracias por invitarme al programa, además muy bien acompañado. Ustedes son de la casa ya. Gracias, muy amable. También está con nosotros Teresa Carreño, fotógrafa e investigadora. Teresa, muy bienvenida. Gracias, bienvenidos ustedes también. Qué bueno que estamos todos juntos. Y Felicia Liendo, fotógrafa e investigadora, una joven fotógrafa además. ¿Cómo estás, Felicia? Bien, gracias por la invitación. Es un placer conversar con todos ustedes. Mi primera pregunta, y a propósito de ser una segunda parte de un programa en el que ya estuvimos hablando de fotografía, dejábamos en esa ocasión algunas interrogantes. ¿Ha perdido la fotografía el carácter documental que tiene a la hora de contar para los próximos años lo que es nuestro mundo hoy? La escucho, Felicia. Teresa. Bueno, digamos que la crítica está como dividida en dos. Por un lado se habla de la crisis del fotoperiodismo y por otro lado se habla de la era de la democratización de la fotografía. Okay. Evidentemente hay un proceso de transformación en acto, una crisis de identidad del medio fotográfico. Personalmente, yo creo que hay buenos fotógrafos, excelentes fotógrafos, siguen narrando las historias de la vida de las personas, pero se ha perdido, o sea, tal vez lo que hace falta es una imagen que lleve a la reflexión crítica del público, ¿no? Por tanto, es importante saber que hubo un cambio de paradigma. Hay un crítico fotográfico que se llama Cosoy, el crítico brasilero, que él llama que la imagen de esta época es una imagen destinada a desaparecer, porque es una imagen que promueve el consumo, una imagen de consumo. De hecho, le llama una imagen efímera destinada a desaparecer. Yo creo que es algo muy parecido a lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando irrumpe la fotografía, entra en escenario. Prácticamente va en crisis las artes plásticas. Es algo más o menos similar, proceso, digamos, de cambio de paradigma. Me quedo con una de las palabras que nos dice, y Rodrigo, quisiera escuchar su opinión al respecto. Democratización en la fotografía. De ahí parte del concepto, como nos dice Teresa, de algunos críticos. ¿Ve usted que el hecho de que muchas personas puedan tener un soporte para hacer fotos en la mano indica que están haciendo fotografía de valor? ¿Lo técnico está respondiendo a los intereses de los fotógrafos o están los fotógrafos y los nuevos aprendices de la fotografía adaptándose a la tecnología? Bueno, yo diría que basándonos en el término democratización, yo creo que ha habido una masificación, que es un poco más adaptado a la dinámica de la tecnología que ha existido siempre. Es decir, quien hacía fuego con un palito hacía tecnología. La tecnología se ha hecho cada vez más sofisticada y ese proceso es un proceso indetenible que a veces nos sobrepasa a todos. Ahora, en el campo de la fotografía, evidentemente, yo diría que en el siglo XIX aún se mantenían los principios de la fotografía, que son hermosísimos, es casi poesía de la luz, una cosa hermosa, ¿no? Y bueno, todo ese proceso ha cambiado tanto que ahora esa llama de la emoción, del cuarto oscuro, ha cambiado tanto que ahora, o sea, lo digital genera otras cosas. De modo que, en resumen, yo creo que antes la tecnología trabajaba para los fotógrafos en general y ahora
los fotógrafos trabajamos en general para la tecnología. Es Corren como una detrás de la metáfora. fotografía. Sí, ahora yo sí creo que hay gente muy consciente que está haciendo una labor encomiable porque es con conciencia que tú generas la memoria, evidentemente. Una memoria que luego discutiremos en qué soporte va mejor, en qué soporte queda mejor, en un soporte físico, en un soporte digital. Nos permiten los gigas tener muchísimas fotografías, muchísimas imágenes que en físico necesitarían cuartos y cuartos para ser almacenadas. ¿Cuál de las dos maneras es más efectiva? De eso vamos a conversar en unos minutos, pero antes algo me salta de la conversación y del diálogo acá con Rodrigo. ¿Qué pasa con esos nuevos fotógrafos? ¿Qué pasa con esas nuevas personas que tienen la responsabilidad o debieran asumir la responsabilidad de preservar la memoria a partir de sus clics? Una formación a la altura de lo que estamos viviendo en tecnología y en desarrollo, Félix. Es interesantísimo lo que estamos planteando en la mesa, sobre todo porque conservar la memoria en este momento con los soportes digitales es bastante complicado. Es muy inestable todo el soporte digital. Entonces, ¿qué es lo recomendable para conservar la memoria? Hacer libros, hacer presentaciones, tenerlo impreso, porque es que esta memoria es tan frágil. En algún momento pasó en la historia de que uno de los mayores compradores de negativos es Bill Gates. ¿Y por qué? Porque él sabe que los soportes no son lo suficientemente estables para mantener las imágenes en todo el sistema. Cuando hablamos de negativo, hablamos de ese rollo tradicional que antes Exacto, el rollo conocíamos. tradicional de muros de plata, revelado con químico, después pasado por el proceso de fijado, todo ese proceso hermosísimo que habla Rodrigo, que nos creó siempre a nosotros la magia de descubrir la foto en la oscuridad, cuando revelábamos, hacíamos las copias. Pero lo más importante aquí, e insisto siempre cuando hablo de la fotografía, es tener siempre la conciencia de la memoria, conservar la memoria como país, como el imaginario que estamos construyendo en todo el continente latinoamericano. Todo lo que están haciendo los mexicanos, los argentinos, los cubanos, todos los colombianos, los peruanos, todos. Pero pasa demasiado rápido, Félix. Quizás no da Muy tiempo violento. a que se imbriquen todas esas experiencias en una. Claro, pero lo importante es tener la conciencia de lo que estamos haciendo, es un legado que estamos dejando al futuro. Y yo creo que eso es fundamental. Sobre todo por la formación, porque la formación que tiene un fotógrafo actual no es la misma que tuvimos nosotros, que teníamos el cuarto oscuro, las reglas básicas de composición. Más bien, este es un joven que va a la calle a ser aguerrido con la realidad, se confronta a una realidad y esa realidad le da respuesta, como que eso, conservar la memoria. Esa gente que va uno fotografiando en la calle, todo lo que acontece como noticia también es parte de tener esa conciencia que hay que conservar la memoria. Felicia, sé que tienes una experiencia particular a la hora de crear. Sé que empezaste a tomar fotografías sin tener una cámara. Expliquemos cómo es ese proceso, sobre todo a jóvenes fotógrafos, a personas que se interesan, porque la fotografía deslumbra y eso todos lo tenemos claro. ¿Cómo es plantearse hacer una foto? Sí, bueno, yo creo que el vocabulario en la foto documental es muy amplio y los fotógrafos nuevos tenemos esa tarea, agarrar ese vocabulario y cómo lo empezamos a utilizar, cómo lo asumimos y que nuestras estrategias fotográficas apunten hacia eso. Cuando hablamos de vocabulario, hablamos de... Que hay muchas formas de abordar la foto documental, pues, y uno va agarrando elementos de acuerdo al discurso que uno quiera asumir. Yo empecé sin cámara. Mi trabajo fue muy documental, muy antropológico y yo sí me acerqué a un pueblo, a mi pueblo, en Calderas, con mujeres hilanderas. Y estas mujeres me contaban cómo era el proceso del hilo, cómo sacaban hilo con las motas de algodón y bueno, todo su herencia y su cuento de forma oral. Y yo me lo estaba perdiendo en fotos y yo empecé a escribir textos y ya cuando tuve mi aparato fotográfico, mi cámara,
yo busqué esas fotos, encontré otras fotos en sus casas, en su cotidianidad, en su pueblo, esas mujeres, esos retratos. Entonces yo creo que yo asumí otras herramientas para llegar a la foto. Esa vinculación del texto con la imagen, el dibujo con la fotografía, que además es parte del inicio de la escritura que es la fotografía. Pues el escribir con la luz, bueno, yo lo hice de una manera muy transformadora y además como muy multidisciplinaria para encontrar mi discurso, pues. Pero esa no es la generalidad. Ustedes que están vinculados también a ver, enseñar a nuevas generaciones de fotógrafos, tienen también otras experiencias en el hacer. Nos comentaba Rodrigo en alguna ocasión que las nuevas tecnologías suponen además un cambio en la realidad. Un cambio en la manera en que se mira el objeto fotografiado, ya sea uno mismo o el ambiente que tiene delante, el escenario que tiene delante. ¿Cómo está cambiando los teléfonos celulares, las cámaras digitales, lo que entendemos por fotografía? El impacto es tan grande que yo creo que no lo vemos en todo su perímetro, ¿no? Es impresionante, realmente, para, digamos, tratar de dibujar una pregunta tan compleja como la que tú estás haciendo. Quiero leer esta frase brevísima de un libro que tiene un título muy curioso: Fotografía, crisis de historia. Imagínate tú el título, ¿no? Muy interesante nada más por ese tema. Título. Y esta frase es de un investigador peruano que dice, el investigador se llama Fernando Castro, dice: la nueva tecnología convertirá a los investigadores en arqueólogos y a los fotógrafos en artesanos arcaicos, en tanto que la imagen emprenderá rumbos inimaginables. O sea, esto es absolutamente premonitorio. Ahí está todo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en el cine, o sea, Avatar, dándole el nombrecito, pues, a algo tan... O sea, hemos llevado a un abismo de la ficción. Resulta que la ficción parece ser más interesante que la realidad y todo nos lleva a hacer creer que la ficción es más interesante que la realidad. Entonces estamos luchando contra, digamos, un ser que muta y bueno, los fotógrafos que estamos aquí y otros hemos comprendido que tenemos una responsabilidad muy grande en venir aquí, en expresar nuestras ideas y en acompañar este país y este continente que somos. Y también reinventarse como oficio. Claro. Felicia ya tiene experiencia en eso y nos va a contar lo que alguna vez, Teresa, le sucedió durante su carrera. Vamos a hacer una pausa en Texto y Contexto. Volvemos con más acerca de la fotografía, el arte y el oficio detrás de ella. No se vaya. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur, estamos conversando de fotografía con fotógrafos e investigadores con muchísima experiencia, la mayoría de ellos, y precisamente con Teresa Carreño quisiera conversar acerca de un momento en el que como fotógrafos se vieron en una generación con un replanteo necesario de su trabajo, de su labor, porque el fotoperiodismo en el siglo pasado pareció en algún momento morir, pasar a un segundo plano, ser relegado. Cuéntenos, Teresa. Sí, digamos que básicamente también la fotografía es un producto cultural y está destinado a ser manipulable, ¿no? Yo personalmente, desde mi experiencia de fotógrafa en Europa por más de 2 décadas, viví la crisis en primera persona. Eso ocurrió más o menos en el 2007. Yo recuerdo que fue algo bastante complejo porque cerraron la mayor parte de las agencias fotoperiodísticas y desapareció la famosísima revista, no sé si se recuerdan, la revista Life, que era la revista ícono, ¿no?, del fotoperiodismo, que dedicaba más de 20 páginas a los fotógrafos. Y en ese entonces el fotógrafo hacía la noticia, ¿no? Por tanto, sí, yo diría que habiendo vivido esa experiencia directamente en Italia, el epicentro fue en Europa.
es importante tener conciencia de que hubo un cambio, un cambio de concesión de mundo. Y eso llevó a esta nueva, digamos, a esta nueva era, pues, de la fotografía, más democratizada, entre comillas, y una fotografía, digamos, que no lleva a la reflexión del público. Rodrigo, lo veía tomando apuntes acerca del tema y sé que también tiene criterios acerca de qué puede salvar en este momento, qué puede reencauzar, reencaminar un oficio y un arte de fotografía desde aquel que obtura un lente, la investigación. Bueno, que se plantee tal vez para qué sirve la fotografía, una pregunta básica, si es digamos, un pasatiempo, si es un compromiso, un desafío, si es algo a lo que quiere dedicarle la vida, si tiene la pasión, si tiene la fortuna de que nosotros. Me complace mucho escuchar a Felicia expresar su testimonio, porque está representando al gentilicio andino, por cierto, venezolano, ella. De modo que siendo tan joven es glorioso, ¿no? Y cada uno de nosotros en su respectivo ámbito, ¿no? Fíjate que tal vez una respuesta útil para este tema tan difícil es, entre otros, la relación del fotógrafo con la literatura. Yo soy nieto de un poeta e hijo de un pintor. Y, bueno, resulta que terminé fotógrafo, ¿no? Pero lo cierto es que leer poesía en un viaje sobre un lugar que vas a ir a conocer es una maravilla. Música, todo, lo intertextual. O sea, definitivamente es un descubrimiento. Y yo creo que el descubrimiento, para ir a la literatura, te permite, digamos, entender por qué la literatura latinoamericana, con Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, o el Fondo de Cultura Económico, el Fondo de Cultura de México, son tan importantes, porque ahí está vaciada la historia completa. Y es muy difícil que en fotografía lo encuentres así, porque somos muy fragmentarios los fotógrafos. Entonces, digamos, cuando un fotógrafo, y aquí voy a algo que nos compete a los cuatro, en la fotografía documental no hay acuerdos definitivos, hay ámbitos comunes. Por ejemplo, tenemos lo que es la serie fotográfica, es algo muy específico. Luego está el reportaje, que es otra cosa. Luego está el ensayo, que es mucho más complejo, es como escribir un ensayo de un gran escritor, qué sé yo, tantos que hay. Más cercano a profundizar, claro, más cercano a lo poético, sí, pero otra también visión del asunto. Una profundidad. El ensayo tal vez es el desafío mayor para un fotógrafo, tienes que entrarle a un tema por años, ¿no? O por décadas. Y luego está algo muy bello que es la fotosecuencia, pero todo con pedazos de la vida, o sea, con retazos de vida que son fotos. Entonces, es maravilloso. Yo invito a todo el que quiera hacerlo, que lo haga. Eso me lleva a pensar que también hay muchas personas que pueden querer hacerlo, pero no todos saben cómo y no todos pueden. Porque si hablamos de rescatar lo efímero, si hablamos de llevar a la posteridad esa obra fotográfica, es un empeño que cuesta y cuesta bastante, Félix. Hablábamos hace un minuto de la importancia de tener libros sobre fotografía, libros para la fotografía y acompañar la fotografía de los procesos de la vida puesta en papel. Eso no lo puede hacer todo el mundo, Félix. No. ¿Qué recomienda a los fotógrafos, ya sean profesionales o aficionados, que quieran salvar una obra o que sientan que tienen para la posteridad algo que contar? Fíjate, bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Primero, ahora ya inventaron los aparatos que ya pasamos lo digital, lo puedes pasar a película. Ya eso está establecido. Pero creo que es fundamental siempre tocar el tema de formación. Eso que estaba tocando Rodrigo, que está en el ambiente, es un problema de formación. El fotógrafo tiene que ser formado en función de su contexto, de su color, de su luz. Y eso es fundamental tenerlo claro, que la formación es fundamental para lograr ese objetivo. Porque el fotógrafo, cuando toma conciencia, como lo que ha pasado, ella hizo su propio libro, pero nada más hizo un ejemplar para ella,
para presentarlo como la tesis de grado, para dársela mucho con sus amigos. Pero la idea es que eso se masifique o ya tenga pertenencia en el memorial de nuestra imaginación. Y eso es importante, por eso es que es fundamental la formación. Yo creo que una de las deudas que tiene la fotografía venezolana en particular es una escuela de formación de fotógrafos. O sea, hay escuelas de arte, pero no exactamente en formación de la fotografía. Y a veces esa formación cae entonces en manos de personas que, si bien conocen el oficio, quizás no tienen para enseñar en esos cursos intensivos o rápidos la visión de decirle a los jóvenes, esto que estás haciendo y que estás cliqueando va a quedar para mirar de aquí a 200 años. En el primer programa en que conversábamos acerca de fotografía, visitábamos una idea, y es que me decían los panelistas aquí reunidos, tenemos la impresión de que quizás en 200 años, cuando miremos las fotografías que se estaban haciendo en el 2022 o 2023, no sepamos qué estaba pasando en el momento. Hablo de la gran generalidad, por supuesto, hay muchísima buena obra, seguro, y ustedes la conocen bien. Felicia, como joven fotógrafa, si tuvieras que tomar partido por algo, ¿qué decidirías? ¿Una fotografía digital, una fotografía tradicional? ¿Importa realmente el formato o el contenido que va detrás es lo que va a definir? Sí, yo creo que es un debate que tenemos ahora, los fotógrafos nuevos. Los fotógrafos en el siglo pasado seguramente tenían otros debates y otras disyuntivas. Nosotros tenemos esta, y creo que además es muy subjetivo la posición que asumamos. Yo asumo por mi realidad y por lo que he tratado de ir encauzando en mi formación, es que hay que mantener un equilibrio, porque no hay que escapar de esa realidad digital de la que estamos inmersos. Pero hay que defender y promover esa fotografía como un archivo tangible, que también va a ser parte de bibliotecas en los pueblos, también va a viajar, porque bueno, lo digital permite un montón de cosas, y ese viaje, pero es un viaje muy efímero, de mi punto de vista, es un viaje muy efímero y muy frágil, como lo decía Félix, pero yo sí rescato eso. Además creo que también está como muy en el debate cómo estamos compartiendo nuestros proyectos fotográficos, esas estrategias que estamos asumiendo para que nuestra fotografía viaje y sea motivo de discusión, pero creo que es un tema ideológico y es un tema, sí, muy personal, pues, cómo estamos nosotros asumiendo la fotografía. El fotógrafo, ¿cómo lo está asumiendo? Ese defendiendo a la fotografía. Creo que es un tema muy ideológico. ¿Cómo la está defendiendo, Rodrigo? Sí, lo escucho. Si bueno, trasladamos esa pregunta de Felicia a usted. Este tránsito está buenísimo, la verdad, caramba, me complace, debo decirte. Mírate que mientras agarramos el hilo, lo soltamos y lo agarramos. Cada fotógrafo tiene la responsabilidad de asumir lo que quiera asumir, como todo en la vida. Entonces, si tú, digamos, ves cuáles son las posibilidades de tu ámbito de acción, es decir, tus posibles aportes a la sociedad, nadie garantiza nada. Por eso es que hay que empeñarse y ser coherente y todo eso. Entonces, un fotógrafo documental, cualquiera de nosotros, tiene el compromiso no solo de hacerlo, sino de seguir haciéndolo, de salvaguardarlo, y vuelvo a decirlo de la otra vez, escribir, si puede. Ojalá lo pueda hacer él. ¿Qué pasa en ese asunto? Que creo que no siempre lo pensamos. Cuando no estemos aquí, ¿dónde va a quedar mi acervo? No sé, yo por lo pronto pienso en mis hijos, mi hija y mi hijo. Pero y después de ello, o sea, entonces ahí entran una serie de ámbitos nacionales, como por ejemplo las colecciones públicas. O sea, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas nacionales, las colecciones públicas y privadas son importantes ambas. También las privadas son importantes. Hay coleccionistas privados que tienen colecciones más importantes que las que tienen las colecciones públicas por razones X. Entonces, nosotros tenemos que vernos como un ecosistema y no nos vemos como un ecosistema. Eso es lo que pasa en términos generales. Entonces, ahí hay otro elemento importante que son los museos, y Félix lo comentó. En el campo de los museos de arte, por lo general, en América Latina, se podría decir, en líneas generales, que la fotografía en los museos de arte está tratada, manejada y difundida como un ámbito solo de las artes plásticas.
Y resulta que la fotografía es un invento moderno, posterior a la pintura, al dibujo, y hay que entrarle por otro lado. Es decir, la historia de la fotografía está en crisis porque no hay historiadores de la fotografía. Por eso es que Boris Kosoy, brasileño, es tan importante, y muchos otros. Entonces, claro, por eso es que uno tiene... Mira, están comprando archivos completos de fotógrafos que trabajaron en películas que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque los están comprando y se los llevan. Lo dejo hasta ahí. Y hasta allí también llega nuestro programa, más que con una conclusión, con una gran interrogante. ¿Será que nos volvamos a ver en otra ocasión y sigamos hablando de fotografía? Sí. Porque siempre se nos quedan paréntesis para seguir mirando este tema. ¿Será porque es tan interesante? Seguramente usted coincide conmigo. Así termina Texto y Contexto por Telesur. La próxima semana estaremos aquí con otro asunto del que conversar. Por eso le invitamos a que siempre esté con nosotros. A todos, gracias. Gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias.